En una presentación anterior demostramos el teorema de Green-Riemann o teorema de Gauss en el plano. En esta presentación haremos algunos ejemplos y aplicaciones de este teorema. El teorema de Green-Riemann establece una relación entre una integral curvilínea y una integral doble. La integral curvilínea de P diferencial X más Q diferencial Y a lo largo de una curva gamma cerrada y diferenciable a trozos es igual a la integral doble sobre el recinto encerrado por esa curva cerrada gamma de Q de X menos P de Y, donde P y Q son funciones continuas y con derivadas parciales continuas en dicho recinto. Dado que definimos a la integral curvilínea partiendo del concepto de trabajo de una fuerza y que utilizamos la integral doble para hallar áreas planas, las aplicaciones más inmediatas del teorema de Green-Riemann son la de calcular un trabajo utilizando una integral doble y hallar el área de una región utilizando integrales curvilíneas. Vamos a plantear ejemplos de estas aplicaciones. Vamos con el primer ejemplo de aplicación. Calcular utilizando una integral doble el trabajo efectuado por el campo de fuerzas F, que es I más 3X en I más 2I menos X en J, al trasladar un cuerpo rodeando la circunferencia X cuadrado más Y cuadrado igual a 4 en sentido contrario a las agujas del reloj. Sabemos que, por definición, el trabajo de una fuerza es igual a la integral curvilínea de F por diferencial S. En este caso, F tiene dos componentes que llamamos P y Q. Diferencial S es diferencial X diferencial Y. Y entonces la integral curvilínea nos queda I más 3X diferencial X más 2I menos X diferencial Y. Fíjense que dado que esto es un camino cerrado, en realidad estamos calculando una circulación. Pero por el teorema de Green-Riemann podemos decir que la integral curvilínea a lo largo de una curva gamma de P diferencial X más Q diferencial Y es igual a la integral sobre el recinto R, que es el interior de la curva gamma, de Q de X menos P de Y. Vamos a hacer un gráfico, dibujamos la circunferencia de radio 2 y vemos que la curva gamma, que es esa circunferencia, es el contorno de un recinto que es un círculo de radio 2. Vamos a hallar el integrando de la integral doble, identificamos a P y a Q del campo de fuerzas, hallamos la derivada de P respecto de Y y la derivada de Q respecto de X y hacemos la diferencia Q de X menos P de Y, que nos da igual a menos 2. Planteamos entonces el trabajo utilizando la integral doble de acuerdo al teorema de Green y nos queda que es la integral en el recinto en XY de menos 2 diferencial área. Esto es igual a menos 2 de la integral de diferencial área, por lo tanto va a ser igual a menos 2 por A. Pero el área esta no es otra cosa que el área del círculo de radio 2, que es pi por radio cuadrado, en este caso 4pi. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza para trasladar un cuerpo alrededor de la circunferencia X cuadrado más Y cuadrado igual a 4 es igual a menos 8pi. Vamos a verificar el teorema de Green-Riemann calculando el trabajo del ejemplo anterior utilizando la definición. Recordemos que el campo vectorial era de la forma I más 3X en Y más 2I menos X en J y el camino era una circunferencia centrada en el origen de radio 2. Para calcular el trabajo planteamos la siguiente integral curvilínea que con el caso particular del campo vectorial nos queda la integral sobre el camino cerrado gamma de I más 3X diferencial X más 2I menos X diferencial Y. Vamos a hacer el gráfico nuevamente e indicar la trayectoria. Para hallar el trabajo de la fuerza, es decir, resolver la integral curvilínea planteada, debemos transformarla en una integral definida introduciendo la ecuación de la trayectoria. La trayectoria es una curva en el plano, en este caso X cuadrado más Y cuadrado igual a 4, y la vamos a escribir utilizando un único parámetro. En este caso vamos a elegir el parámetro t, y a la ecuación X cuadrado más Y cuadrado igual a 4 la vamos a poder escribir como X igual a 2 coseno de t e Y igual a 2 seno de t. Vamos a definir entonces
¿Cómo quedarían los diferenciales? Diferencial x es menos 2 seno de t diferencial t, diferencial y 2 coseno de t diferencial t, y para esta parametrización t varía entre 0 y 2pi. Entonces, a la integral curvilínea original, que nos daba la definición del trabajo de la fuerza, la vamos a transformar en una integral definida, reemplazando de acuerdo con la parametrización elegida. Entonces, reemplazamos y, x, diferencial x, y todo con la parametrización escogida. Esta ya es una integral definida. La trabajamos un poquito, nos queda una integral bastante sencilla y la vamos a integrar y aplicar Barrow. Este resultado nos queda menos 8pi, que obviamente es igual al resultado que obtuvimos de calcular el trabajo de la fuerza utilizando una integral doble. En la diapositiva anterior, calculamos el trabajo de la fuerza utilizando una integral curvilínea a lo largo de una trayectoria que era x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Utilizamos, para resolver la integral curvilínea, una parametrización de la trayectoria que era x igual a 2 coseno de t y igual a 2 seno de t. Es decir, escogimos un parámetro t. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos querido trabajar con las variables cartesianas, o sea, con x o con y? Supongamos que tomamos a x como parámetro. Al despejar y, nos va a aparecer un más menos adelante de la raíz. Por lo tanto, vamos a tener que escribir una curva que sea y igual a la raíz positiva de 4 menos x cuadrado, representada como la rama superior de la circunferencia, y otra rama que sea y igual a menos la raíz de 4 menos x cuadrado, que sería la rama inferior de la circunferencia. Vamos a decir entonces que la trayectoria completa sería la unión de dos trayectorias, gamma 1 unión gamma 2. Calculamos para cada una de ellas los diferenciales y vemos que para la rama que está pintada en rojo, x varía de 2 a menos 2, mientras que para la rama que está pintada en verde, x varía de menos 2 hasta 2. Entonces, para calcular el trabajo, deberemos plantear dos integrales. Claramente, la parametrización que hicimos al principio es más conveniente que esta última. Una de las aplicaciones del teorema de Green-Riemann es el cálculo de áreas planas utilizando integrales curvilíneas. Si nosotros queremos calcular el área de una región plana, utilizamos la fórmula que nos da la integral doble sobre el recinto R de diferencial área. O bien, podemos decir que la integral doble de k veces diferencial área es igual a k veces el área, donde k es una constante real distinta de 0. Ahora bien, podemos aplicar el teorema de Green-Riemann y calcular el área de una región utilizando una integral curvilínea. El teorema de Green nos dice que la integral curvilínea a lo largo del camino cerrado gamma de p diferencial x más q diferencial y es igual a la integral doble de q de x menos p de y sobre el recinto R, que tiene como contorno a la curva cerrada gamma. ¿Qué se debe cumplir? Para poder aplicar la integral curvilínea en el cálculo de un área plana, necesitamos que el integrando de la integral doble, es decir, q de x menos p de y, sea igual a una constante distinto de 0. Por ejemplo, si esa constante es igual a 1, la integral doble de q de x menos p de y es igual a la integral de diferencial área y va a ser igual al área. En el caso que estamos planteando, si k es igual a 1, nos queda la integral doble de q de x menos p de y diferencial área, donde q de x menos p de y es 1, y por lo tanto esa integral doble nos queda igual al área. Pero también, por el teorema de Green, es igual a la integral a lo largo del contorno cerrado gamma de p de xy diferencial x más q de xy diferencial y. Lo que buscamos son funciones p de xy y q de xy, tal que q de x menos p de y sea igual a 1. Por ejemplo, si p de xy es igual a 0 y q de xy es igual a x, la derivada de p respecto de y nos da 0 y la derivada de q respecto de x nos da 1. Esa diferencia, q de x menos p de y, nos da igual a 1 y por lo tanto el área
la vamos a poder escribir por medio de una integral curvilínea como p diferencial x más q diferencial y. En este caso sería la circulación de x diferencial y a lo largo de la curva gamma. También podemos proponer que p de xy sea igual a menos y que q de xy sea igual a 0. En ese caso, p de y es igual a menos 1 y q de x es igual a 0. La diferencia nos vuelve a dar 1 y el área la vamos a poder escribir por medio de la integral curvilínea a lo largo del contorno cerrado gamma de menos y diferencial x. Y también podemos proponer una posibilidad donde la diferencia no sea igual a 1. Por ejemplo, si p de xy es igual a menos y q de xy es igual a x, p de y es menos 1 y q de x vale 1. Por lo tanto, la diferencia nos da 2. Entonces, 2 veces la integral doble de diferencial área sería igual a la integral curvilínea de menos y diferencial x más x diferencial y a lo largo del contorno cerrado gamma. Y esto es igual a 2 veces el área. De esta última expresión podemos despejar el área y nos da igual a 1/2 de la integral a lo largo de la curva cerrada gamma de menos y diferencial x más x diferencial y. O podemos trabajar con esta otra integral y decir que el área es igual a la integral curvilínea a lo largo de la curva gamma cerrada de x diferencial y. O también tomar esta expresión y decir que el área es igual a la integral a lo largo de gamma de menos y diferencial x. Existen muchas otras maneras de calcular el área utilizando una integral curvilínea. Estas son solo algunas de las posibilidades. En este ejemplo vamos a calcular, utilizando una integral curvilínea, el área de la región limitada en el primer cuadrante por y igual x cuadrado, x igual 0 e y igual a 1. Y después vamos a verificar lo hallado anteriormente con una integral doble. Elegimos una fórmula que nos permita calcular el área mediante una integral curvilínea. En la diapositiva anterior vimos 3 fórmulas diferentes. Y ahora vamos a hacer un dibujo donde tenemos la parábola y igual a x cuadrado, la recta y igual a 1, y como estoy en el primer cuadrante, sombreamos la región que nos están pidiendo para calcular el área. La intersección, cuando y vale 1, x vale más menos 1, nos quedamos con el valor positivo por ser primer cuadrante. Lo que tenemos que encontrar ahora es cuál es la curva, que es el borde o contorno de esta región R. Y vemos que va a estar formada por 3 tramos. Vamos a indicar también el sentido de circulación. Tomamos sentido antihorario. Y entonces la curva gamma va a estar formada por la unión de gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Vamos a parametrizar cada uno de los tramos. En este caso gamma 1 es y igual a x cuadrado. Corresponde a una parte de la parábola. Está graficada en rojo. Y tomaremos como parámetro a la variable x. Entonces diferencial y es 2x diferencial x. Y x va a variar entre 0 y 1. Para el tramo 2, y es igual a 1, por lo tanto nuevamente x es el parámetro, y x va a variar de 1 a 0. En el tramo 3, pintado en celeste, es una parte que corresponde a un tramo del eje y, por lo tanto tiene como ecuación x igual 0, diferencial x es igual a 0, e y, que es el parámetro, varía entre 1 y 0. Entonces ahora estamos en condiciones de plantear la integral curvilínea. Y le vamos a plantear sumando la misma integral a lo largo de cada uno de los tramos del contorno. Si bien existen muchas fórmulas que nos permiten calcular el área de una región utilizando integrales curvilíneas, una vez que elegimos una de esas fórmulas, debemos usarla en todos los caminos que conforman la trayectoria cerrada. Para resolver estas integrales curvilíneas, lo que hacemos es introducir en cada una de ellas la ecuación de la trayectoria y convertirla en una integral simple. Para la primera, reemplazamos a y por x cuadrado y a diferencial y por 2x diferencial x. En la segunda, reemplazamos y por 1 y diferencial y por 0.
Y en la tercera, como x vale 0 y diferencial x vale 0, nos queda la integral de 0. El primer integrando es igual a x cuadrado, por lo tanto nos queda 1/2 por la integral de x cuadrado, que es x cubo sobre 3, entre 0 y 1, menos la integral de x sobre 2 entre 1 y 0. Esto nos da 1/6 más 1/2, que es igual a 2/3. Es importante tener en cuenta que acá estamos calculando el área de un recinto plano y que por lo tanto el resultado debe ser un número positivo. Vamos a verificar entonces el área hallada mediante integrales curvilíneas utilizando ahora una integral doble. La fórmula que nos permite calcular el área con la integral doble es aquella que tiene un integrando igual a 1. Entonces decimos que mientras x varía entre 0 y 1, y varía entre y igual a x cuadrado e y igual a 1. Esta integral, para resolverla, calculamos la integral de diferencial y, que nos da y, aplicamos Barrow entre x cuadrado y 1, nos da la integral entre 0 y 1 de 1 menos x cuadrado, diferencial x, cuya primitiva es x menos x cubo sobre 3, entre 0 y 1, y nos va a dar 1 menos 1/3, que es igual a 2/3. Obviamente obtenemos el mismo resultado que lo hallado por medio de la integral curvilínea. No siempre la integral curvilínea nos ayuda o nos simplifica para el cálculo de un área plana, pero siempre es una posibilidad.